Mis amigos, muy buenas, ¿qué tal? Qué gusto poder estar con todos ustedes nuevamente a través de una edición más de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema que quizá para muchos pueda llegar a ser desconocido, novedoso, no lo sé, pero vamos a estar platicando acerca de medicina funcional, qué es, para qué sirve, quiénes pueden salir beneficiados con esta situación, de todo esto y más. Vamos a estar conversando con una doctora desde México, desde Querétaro está ella es la doctora Jania González, ella es especialista en medicina funcional y estará con nosotros después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Desde ya, muchas gracias por esos likes, por esos compartidos, por esos comentarios que usted nos pone a través de las redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Clínica 123 SB en Instagram. Gracias por seguirnos. Y también nos encuentra en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Facebook y en X como Representuarte. Ahí estamos para que pues también nos dé esos comentarios, nos dé esos likes, nos comparta, porque de esa manera este contenido va más y más y más desarrollándose. No se olvide de TikTok, que ahí estamos como Representuarte SB. Dicho lo anterior, hoy sí, pasemos a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Hoy en la píldora del conocimiento vamos a estar hablando precisamente de esto, medicina funcional. La medicina funcional es un enfoque de la medicina que busca identificar y tratar las causas subyacentes de las enfermedades, considerando al paciente de manera integral a través de la interacción de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. A diferencia de la medicina convencional, que se enfoca en los síntomas, la medicina funcional aborda las disfunciones del cuerpo para restablecer el equilibrio y promover la salud a largo plazo. Este enfoque utiliza una combinación de nutrición óptima, intervenciones en el estilo de vida y otros tratamientos personalizados para lograr un estado de bienestar físico, mental y emocional. Dicho lo anterior, hoy sí, pasemos a la plática del día de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como les habíamos comentado, el día de hoy vamos a estar platicando con la doctora Jania González. Ella nos acompaña desde Querétaro, allá en México. Es médico funcional certificada por el Institute for Functional Medicine y le damos la bienvenida a Clínica 123 SB. Jania, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Héctor, y a todo tu auditorio por estarnos viendo y escuchando. Y pues qué bonito poder tener este espacio donde vamos a poder compartir de este tema tan apasionante y creo que además muy importante que la gente conozca un poco más a detalle, así que gracias por esta oportunidad. No, hombre, gracias a ti por la oportunidad que nos estás dando de compartir tu experiencia y conocimiento con nuestros oyentes y videntes. Empezando ya metiéndole colmillo a esta situación, ¿qué te parece si empezamos hablando un poquito de la historia de la medicina funcional? Claro que sí. Bueno, pues les cuento que aunque el nombre de medicina funcional específicamente apareció cerca de 1991, que se funda el Instituto de Medicina Funcional en el que yo estoy certificada, la verdad es que desde antes, más o menos por ahí de 1950, empezaron como los primeros inicios de esta medicina funcional
Uno de ellos es a través del doctor Linus Pauling, que fue 2 veces premio Nobel, y él fue quien acuñó como este término inicial de medicina ortomolecular, en donde se empezó a incluir por primera vez la relevancia de la nutrición como parte de restaurar la función celular. A partir de ahí, pues empezaron a acuñar algunos otros términos como la individualidad bioquímica, como el síndrome general de adaptación, pero oficialmente y formalmente en 1991 es que se funda el instituto. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre medicina funcional y la medicina convencional? Lo primero, antes de hablar de la diferencia, Héctor, me encantaría recalcar que son medicinas complementarias. De repente pareciera que, bueno, a ver, este paciente se trata con medicina convencional o se trata con medicina funcional, y la verdad es que en mi experiencia pues son medicinas complementarias. Yo te diría que realmente la medicina funcional es una rama más de la medicina, ¿no? En general, así como hay cardiología, como hay endocrinología, como hay, yo creo que la medicina funcional es una rama más que puede complementar increíblemente a prácticamente todas las especialidades. ¿Cuál es la diferencia principal en un abordaje? ¿Cómo trataría yo a un paciente con medicina convencional? Pues primero enfocándome en encontrar la enfermedad que tiene y darle el manejo a esa enfermedad, que pues muchas veces termina siendo un tratamiento farmacológico en el tema de las enfermedades crónicas, que ojo, eso es algo muy importante. La medicina funcional se enfoca sobre todo en el manejo de enfermedades crónicas, y de hecho así es como surge, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades crónicas y que no mejoraban realmente con los tratamientos convencionales, y fue que se empezó a utilizar esta medicina funcional. En la medicina funcional, más allá de enfocarme en encontrar el nombre de la enfermedad, me enfoco mucho más en la individualidad del paciente. Número 1, lo que dijiste y me encantó, ¿no? ¿Cómo está su esfera emocional, mental e incluso espiritual? ¿Ok? Y número 2, además de su genética, además de toda la nutrición que puede estar determinando su bioquímica particular, ¿cómo están todos sus procesos de función en relación a los hábitos que esta persona tiene en el día a día? Es decir, en lugar de enfocarme qué tiene y cuál es su enfermedad, ¿cuál es su día a día que lo está enfermando? ¿Cómo duerme? ¿Cómo come? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo piensa? En fin, ¿no? O sea, es un poquito más, yo creo que una definición interesante es un poco más el estilo de vida que solamente la enfermedad. Y obviamente cuando complementas ambas, pues al paciente le va mucho mejor. Aterricémoslo un poquito con un ejemplo concreto. Digamos que me duele mi estómago. Si yo voy a un doctor convencional, digamos que la gran mayoría ya sabemos por dónde va a ir el tratamiento. Si yo llego diciendo me duele el estómago. Pero si yo llego con un médico funcional y llego y le digo, mire, me duele el estómago, ¿pudieras darnos un ejemplo de por dónde pudiera ir el curso de acción? Por supuesto. Precisamente en la medicina funcional, tú me dices tu síntoma principal, me duele el estómago. Pero partiendo de ahí, a mí me interesa hacerte un interrogatorio de todos tus sistemas para ver si efectivamente solo te duele el estómago o hay otros síntomas que quizá ni siquiera haces consciente porque estás enfocado en el estómago. Entonces ahí, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en el interrogatorio de medicina funcional es el cuestionario de síntomas médicos, donde te pregunto desde si tienes ojeras hasta cómo está tu piel, tu cabello, tu intestino, tus articulaciones, tus músculos, porque eso es algo muy curioso, Héctor. A veces cuando ya te empiezo a preguntar detalles, dice, no, también eso me duele, también eso tenía. Bueno, es que eso ha sido de siempre y ya no le daban importancia, ¿sabes? Entonces, rara vez los pacientes tienen una cosa o una alteración. Es el conjunto, cuando ya interrogamos, que van saliendo ahí más respuestas. Segundo punto, ok, te duele el intestino o te duele el estómago, pero déjame ver cómo estás a nivel mental, cómo estás a nivel emocional, de ninguna manera de una forma profesional. Yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra y no de una forma profesional, pero sí identificando datos de, híjole, sí han dado deprimida, ¿no? Ok,
Y esa depresión vendrá solo porque el intestino está conectado con el cerebro y esa es la causa, o cómo estás a nivel laboral, de pareja, personal. No es que sí traigo temas, ok, te canalizo con el psicólogo, porque eso es parte de por qué te duele el estómago, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacemos como el ser director de orquesta de, ok, además de lo físico claro que tienes en el estómago, ¿qué otras terapias adyuvantes, psicológicas, de actividad física, de recreación y obviamente muy importante, de nutrición podemos corregir? ¿Cuántas personas pues saben que les duele el estómago porque toman mucho café o toman mucho picante o mucho irritante, pero también porque les faltan nutrientes óptimos para el intestino, o que no han estado tome y tome medicamento, pero no han recuperado la verdadera función del intestino? Entonces, no solo te doy un tratamiento para que ya no te duela, sino que veo además si ese intestino requiere una reparación de raíz. Entonces, no es solo qué te dejo de dar de la comida, qué te doy para que te empiece a restaurar y que te empiece a mejorar. Muchos pudieran pensar que esta medicina funcional es como una medicina alternativa y pudieran llegar a compararla con la medicina natural, por ejemplo. ¿Estarían equivocados o estarían en lo correcto? Bueno, ahí creo que hay dos puntos importantes, Héctor, que conozco yo, sin ser una experta en medicina alternativa, porque no soy experta y creo que esa pregunta habría que contestarla entre las dos partes, que sí sé de afuera, sé que la medicina alternativa se basa mucho en tratamientos de nutrientes, fitonutrientes, plantas, hierbas, que muchas veces nosotros en medicina funcional sí incorporamos, por parte, por ejemplo, de la suplementación funcional, cuando buscamos dar un efecto nutracéutico a los pacientes, sí nos apoyamos de hierbas, de extractos naturales, quizá en dosis un poco más altas que los remedios naturales, porque no es lo mismo la dosis que adquieres en un té que concentrar en una pastilla tal vez 100 veces más, o sea, por poner un número, ¿no? Fuera de ahí, pues te digo, creo que no soy experta en medicina alternativa, pero de lo que puedo ver de afuera, nos vamos un poquito más a recuperar la función de cada uno de los sistemas. En medicina funcional no nos enfocamos en un órgano como en la medicina convencional. Si a ti tienes una afección del riñón, te ve el nefrólogo. Si es el corazón, te ve el cardiólogo, ¿cierto? En medicina funcional vemos al paciente a través de 7 sistemas funcionales que incluyen todos los órganos. Entonces, todo el interrogatorio, toda la evaluación y obviamente el enfoque terapéutico que yo te doy es un poco a recuperar la función de todo, no de un solo órgano. Y pues bueno, esa sería también como una diferencia importante en donde no es nada más darte el remedio, sino identificar en conjunto todo lo que no está permitiendo que tus sistemas, los 7, estén funcionando de manera equilibrada. ¿Quiénes pudieran ser candidatos a beneficiarse de este tipo de medicina? Pregunto, ¿esto pudiera ser más orientado a personas adultas, tercera edad, hombres, mujeres, niños? ¿Quiénes pudieran beneficiarse de esto? Ahí te voy a contestar de dos formas. La primera, en mi opinión, aplicaría para cualquier persona, ¿no? Desde cualquier edad, porque al final de cuentas impacta en el estilo de vida, impacta en el día a día. Entonces, desde ser un lactante al que tal vez no lo están alimentando con la fórmula correcta y que ya trae por ahí una disfunción, hasta un paciente adulto mayor que requiere pues alternativas, ¿no? Aquí sí yo te diría que para cualquiera. Sin embargo, en la práctica real, Héctor, ¿quién aplica para este tipo de medicina? Te voy a decir una frase que a mí me fascina. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a lo que lo enfermó. Y ese es el paciente ideal para este tipo de medicina, porque si al final yo busco recuperar tu función y corregir todo lo que en tu cuerpo no está funcionando, requiero reparar todo lo que no estás haciendo bien. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que uno de sus principales problemas tiene que ver con la resistencia a la insulina, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, que tristemente siguen siendo de las enfermedades más comunes,
Pero si este paciente me dice, doctor, es que yo odio el ejercicio, no tengo tiempo, tengo demasiado trabajo, no me gustan las dietas, me choca y no puedo dejar el azúcar, y no está dispuesto a hacer un cambio, pues por muy maravillosa que yo crea que es la medicina funcional, no le va a servir a ese paciente que no está dispuesto a hacer lo que le corresponde. Y aquí quiero aprovechar esta pregunta, Héctor, para hacerte también una diferenciación que a mí, en lo personal, me ha como dado un poquito de dirección hacia si uso la medicina convencional o uso la medicina funcional con un paciente. Literalmente yo creo que en la mayoría de los pacientes cuando atienden con un médico convencional, casi que la responsabilidad de dar un buen diagnóstico y dar el manejo correcto depende del médico, ¿no? Y hasta dices, no, mi cardiólogo es buenísimo, me curó me trató la hipertensión, ¿no? Entonces como que la responsabilidad recae en el médico. En medicina funcional no es así. En medicina funcional yo te digo, Héctor, hay que mejorar esto en tu sueño, esto en tu ejercicio, esto en tu alimentación, tienes que ir a terapia, hay que hacer bla, bla. Y si tú no lo haces, pues no vas a mejorar. Entonces la responsabilidad de que mejores es tuya, no mía. Entonces creo que esa es una diferencia poderosa y ahí es donde yo te diría, ¿para quién sirve esta medicina? Para el que está dispuesto a hacer lo que le toca para sanar. ¿Y será excluyente? Es decir, ¿será que si yo ya estoy tratando mis problemas a través de la medicina convencional, sería excluyente visitar a un médico funcional? Es decir, o hago esto o hago aquello. ¿Es así la cuestión? Para nada y lo contrario, y gracias por esa pregunta porque este es el mensaje más poderoso que les quiero compartir. Son complementarias. Si nosotros abrazamos lo mejor de cada una, estamos apostando verdaderamente por ese ser humano, por ese paciente que nos está buscando, porque si bien un médico funcional no domina todo lo que hace un cardiólogo, un nefrólogo, un endocrinólogo, ellos no dominan lo que hacemos los médicos funcionales. Entonces la complementariedad de ambas y el integrar precisamente el abordaje por los dos frentes, para mí es la mejor alternativa para el paciente. ¿Y qué enfermedades son las que se pudieran tratar a través de medicina funcional? Ya que, vaya, ahorita estabas mencionando un cardiólogo, un nefrólogo, un gastroenterólogo, qué sé yo, todo eso va a diferentes órganos. La medicina funcional se especializa en un órgano, en un sistema, o puede ver todo. Por eso la pregunta, ¿qué enfermedades, qué dolencias se pueden tratar a través de este tipo de medicina? Justamente la definición que nosotros aplicamos en medicina funcional es que no nos enfocamos en la enfermedad, nos enfocamos en la disfunción, ¿ok? Y obviamente en la raíz de esa disfunción. Entonces yo te diría, pues cualquier enfermedad, porque pues al final no es la enfermedad lo que yo voy a tratar, sino más bien cualquier paciente que no está teniendo una salud plena se puede beneficiar de medicina funcional. Que si es porque principalmente te duele el intestino, que si es porque principalmente te duele la cabeza, al final nos damos cuenta que no hay solo una alteración, sino que hay muchas cosas alrededor que no están en óptimas condiciones. Pero bueno, quizá como para puntualizar un poco más, claro que esta medicina funcional es mucho más específica para condiciones crónicas, en el sentido de que, a ver, no te voy a curar con medicina funcional una fractura que quizá requiere una cirugía o que quizá requiere un yeso, que obviamente la medicina funcional no se enfoca en eso. Pero esa persona que tuvo una fractura, si por lo demás es sana, perfecto. Pero si además de la fractura tiene un poquito de sobrepeso, si además de la fractura tiene osteoporosis, si además ya hay otra disfunción, complementa su cirugía con otro abordaje. Por eso insisto mucho en que más que ser o A o B, son complementarias, pero definitivamente lo que sí no hace la medicina funcional, pues es lo que hace la cirugía aguda, ¿no? Una cirugía para restaurar algo agudo, o ese tipo de enfermedades que son como muy evidentes, que requieren un manejo específico. Hoy, ejemplo, una infección, requieres el antibiótico hoy, está bien. Ahora, ¿qué sí te puede ayudar la medicina funcional? Si ya es de repetición, quizá estás teniendo las defensas bajas
y quizá esas defensas bajas traen una causa que tiene que ver con tu intestino y entonces te puede ayudar a fortalecer tu sistema inmune con medicina funcional, pero ahorita necesitas el antibiótico de la medicina convencional. Por eso insisto, no son excluyentes, son complementarias. Vaya, nuevamente, aterrizando, digamos que uno cuando va al doctor, digamos, tengo un problema en el ojo, voy donde el oftalmólogo y este oftalmólogo me dejó unas gotas. Entonces vos llegás a la farmacia, compras tus gotas y ya. Pero digamos, tú vas a donde un médico funcional, cuando salís de esa consulta, ¿qué llevas? Es decir, uno normalmente está acostumbrado a que llevo la prescripción para irme a hacer estos exámenes, o aquí está la receta para que vaya a comprar tal cosa. Yo entro a una consulta de medicina funcional y cuando salgo, ¿qué llevo? Lo primero que llevas es hacerte la pregunta de si estás dispuesto a renunciar a lo que te enfermó. Y si es así, dependiendo del paciente, habrá pacientes a quienes les damos una guía de cómo optimizar su sueño, por ejemplo. Habrá pacientes a quienes les damos un cambio por completo en su alimentación. Habrá pacientes que además de un cambio en la alimentación, ameritan ciertos suplementos. Habrá pacientes que requieren una terapia psicológica por sobre todas las cosas. Y entonces incluso yo hay pacientes que le digo, vete 3 meses con el psicólogo, que ahorita toca tratar este estrés, esta condición aguda, que mientras no corrijamos sigue perpetuando la alteración física que tú tienes, ¿no? Y cuando amerita, pues por supuesto que también ahora toca un entrenador físico o un fisioterapeuta o una rutina puntual de actividad física. Y hay veces que requieren un especialista, por supuesto. O sea, yo ya detecté y trataré esto, pero te urge ver a un nefrólogo porque en este momento tu riñón necesita ese tratamiento agudo que es importante. Cuando estaba investigando acerca de este tema, me topé con información que decía que habían distintos tipos de medicina funcional. ¿Es correcto esto? No sé si me podrías dar algún ejemplo de lo que encontraste, porque digo, medicina funcional es una. Porque mencionaba como 7 tipos de medicina funcional. No sé si eso tiene algo que ver con los sistemas que tú mencionaste, que ustedes veían como líneas generales. ¿Será por ahí la cuestión? Tal vez, no sé si te suene a que quizá encontraste medicina integrativa, medicina ortomolecular. ¿Será por ahí que encontraste esos nombres? Probablemente. ¿Será que vamos por ese camino? Ok, creo que al final de cuentas pueden coincidir, ¿no? Insisto, yo me formé como médico funcional y pues yo conozco lo que es la medicina funcional. De pronto escucho, a ver, esta es medicina integrativa. Y cuando he platicado con colegas que hacen medicina integrativa, nos damos cuenta que vamos mucho hacia lo mismo y quizá lo que cambia pues es un poquito la doctrina o el método de aprendizaje o incluso no es el Instituto de Medicina Funcional, sino otra institución quien lo imparte. Y lo mismo, ¿no? La medicina ortomolecular pues se caracteriza en gran medida por justo ayudar al paciente a restaurar su bioquímica individualizada y justo todos estos procesos moleculares que son parte de lo que hacemos en medicina funcional. Entonces creo que más que haya diferentes tipos, quizá más bien son como distintas doctrinas, distintas metodologías de aprendizaje, pero creo que lo bonito es que al final todas van un poco más a el estilo de vida, la raíz del problema, el individuo, su bioquímica, su fisiología puntual, su mente, sus emociones, su espíritu, y pues que me da gusto que independientemente del nombre que se utilice, pues cada vez somos más los médicos interesados en incluir esto como una rama más de nuestro abordaje cotidiano. A muchas personas el término medicina funcional le podrá sonar novedoso y preguntarse, ¿y esto de dónde salió o cómo es y todo eso? Y una pregunta lógica que pudiera alguien que no conoce mucho del tema es, mire, ¿y estos doctores se prepararán igual como los doctores que yo ya conozco, que van a la universidad, estudian tantos años, hacen especialidad, etcétera? ¿Cómo se prepara un médico de esta disciplina? Súper. Bueno, pues aquí también quiero aclarar algo que he visto que genera mucho ruido
y lo voy a partir en dos respuestas. La primera, ¿cómo se certifica un médico funcional? Bueno, pues de entrada hay que ser médico, ¿no? Entonces sí necesitamos una carrera de medicina, ¿no? Y una vez que ya tienes la carrera de medicina, haces tu certificación en medicina funcional. Insisto, yo la hice en el IFM, pero sé que hay otras instituciones que también lo certifican. Y listo, obtienes tu título como médico de medicina funcional certificada. Ahora, ¿qué es padre en medicina funcional, por lo menos en el IFM? Tú te puedes también certificar si eres nutriólogo, si eres fisioterapeuta, si eres psicólogo, como psicólogo certificado en medicina funcional. No es que vas a ser psicólogo y por estudiar en el IFM te vas a poner a dar la misma consulta que yo, que soy médico. ¿Sí me explico? Pero por ahí hay como un mal entendimiento de que piensan que al ser incluyentes con otras ramas de la salud, certificamos a quien sea para que sea médico. No es así, pero a mí me parece algo increíble, porque qué padre que también los psicólogos, que también los fisioterapeutas aprendan a ver al paciente desde esta perspectiva más funcional, más del estilo de vida, más integrativa, que solo enfocarse pues a lo que al psicólogo le corresponde. Pero ¿cuál es el objetivo último? Que hagamos un trabajo multidisciplinario. Entonces, o sea, pues ¿qué es lo padre? Que a mí me gusta yo ser médico funcional, trato a mi paciente con medicina funcional, pero si requiere un nutriólogo, pues mandarlo con un nutriólogo funcional que tiene la misma perspectiva y que vamos a estar en el mismo canal, en lugar de yo te mando una cosa, pero el otro nutriólogo que no conoce medicina funcional te dice, eso no sirve, y entonces una lucha, ¿no? Un choque. Pero esto es importante aclararlo. O sea, para ser un médico que practica medicina funcional, pues hay que ser médico de entrada. Nosotros estamos en El Salvador, tú estás en México. Desde te comento, cuando estábamos platicando, poniéndonos de acuerdo o esto se lo cuento a quienes nos están viendo y escuchando, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo con Hania para realizar esta entrevista y surgió el posible tema de hablar de medicina funcional, yo le dije, me interesa porque acá en El Salvador no es tan conocido ese tema. Y de ahí vendría la inquietud. Tú que estás en México, ¿qué tan conocido es? Y desde tu perspectiva, ¿qué tan integrado o difundido está el término en América Latina? Muy buena pregunta, Héctor. Desafortunadamente en México todavía falta mucha información, mucha educación y muchos espacios como este, que por eso te lo agradezco y ayúdame a que lo publiquemos mucho para México también. Tristemente, aquí en México todavía no hay una institución, digamos, oficial. No está todavía reconocida la medicina funcional como tal, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Colombia es otro de los países donde ya hay un poco más de conocimiento acerca de esto. Acá, tristemente, en México todavía hay mucho profesional de la salud, muchos colegas, tristemente, que desacreditan lo que nosotros hacemos, pensando que estamos en guerra, ¿no? Que estamos en lucha, que los queremos desacreditar, y para nada, insisto, esto es un complemento muy poderoso para la medicina convencional. Y yo creo que ahorita lo bueno es que ya cada vez somos más los profesionales de la salud que vimos pues la necesidad, ¿no? O sea, yo llevaba muchos años tratando pacientes con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina. ¿Y qué me pasaba? Pues que veía que muchas veces al venir conmigo la primera vez les iba muy bien con el tratamiento que les daba, pero a la vuelta de 6 meses, un año, volvían al inicio. No sé, supongo que en El Salvador pasa, Héctor, que en enero todo el mundo quiere bajar de peso, todo el mundo quiere recuperar su salud, pero para abril se perdió. Ya se les olvidó. Ya se les olvidó. Pues acá pasa igual. ¿Y de qué me empecé a dar cuenta yo? Pues es que claro, o sea, aunque yo tenía consciente que pues es un manejo multidisciplinario, nunca fui tan clara con ese paciente de que el hacer fuerza muscular es lo que verdaderamente iba a acelerar su metabolismo. Y como yo no soy entrenadora, pues yo no le podía dar una rutina de entrenamiento. Hoy, que lo veo desde este otro lado, en vez de enfocarme en que mi paciente baje de peso, mi enfoque hoy, gracias a la medicina funcional, es enfocarme en que fortalezca el músculo. Y entonces, en lugar de dieta estricta, dieta restrictiva, no azúcar, no carbohidrato, no, y satanizar todo, hoy es
métele todo el punch a la fuerza por esto, por esto, por esto, el músculo hace esto, 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 esto. O sea, yo no sabía tanto de músculo como sé ahora, y mira que muchos años me dediqué a tratar obesidad y fui formada en nutrición clínica y en medicina tradicional, en medicina convencional, perdón, no nos enseñan tan a detalle. A los médicos no nos enseñan ni de nutrición ni de músculo. Digo, no sé ahora que ya está de moda el músculo, ¿no? Pero cuando yo estudié, nada. O sea, porque pues ¿eso qué? Eso es de los fisioterapeutas, eso es del entrenamiento. Hoy yo veo que cualquier médico debe recordar todo el impacto funcional que tiene el músculo. Hablaste hace un momento de detractores. Y creo que esta sería la última pregunta que te haría para prácticamente ir cerrando el espacio. ¿Qué pudieras decir tú a aquellos que precisamente hablan en mal de una disciplina como la que tú impulsas? ¿Qué le pudieras decir a esas personas que no creen en la medicina funcional? Pues yo los invitaría primero a bajar el ego y subir un poquito el ser, el alma, y pues entender que las personas que estamos en esto también queremos lo mejor para el paciente, al igual que ellos, y que pues muchas veces las redes sociales, la falta de conocimiento o las malas prácticas de algunas personas pues desacreditan algo que tiene un sustento científico para empezar. Entonces les pediría que abran el ser a conocer y aprender algo nuevo, que reconozcamos que no todos tenemos la verdad absoluta y que siempre podemos aprender, y sobre todo pues que se den la oportunidad de entender que esto no es una lucha, no es una guerra de poderes, no es saber quién sabe más, es simplemente integrar estos dos tipos de medicina que en mi opinión como médico convencional y como médico funcional es la dupla perfecta para por una parte tratar la enfermedad, pero por otra parte recuperar la función y la salud. Y si las junto, el más beneficiado es mi paciente. Estuvo con nosotros en esta ocasión en Clínica 123SB la doctora Hania González, quien es médico funcional, ¿verdad? Ella es certificada por el Instituto de Medicina Funcional. En inglés es Institute for Functional Medicine. Nos ha acompañado desde Querétaro, México. Y me gustaría, Hania, que nos regalaras tus redes sociales, porque pues este producto, este espacio se puede ver en prácticamente toda Latinoamérica. Redes sociales, teléfono, dirección, ¿cómo te pudiéramos contactar? Muchas gracias, Héctor. Pues pueden contactarme sobre todo en Instagram, es la principal red social que utilizo. Estoy como @DRA, abreviatura de doctora, Hania mi nombre, HANIA. Y a partir de ahí con gusto pueden mandarme un mensajito, ahí comparto pues muchos reels, muchos videitos, mucha información para ir educando cada vez más a más personas sobre estos temas de medicina funcional y me va a encantar que se sumen a esa comunidad. Muchas gracias, doctora, gracias por el espacio que nos ha regalado, por la atención que nos ha brindado y sobre todo por la información que ha compartido. De esta manera pasamos a la vitrina del día de hoy. La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123SB. En la vitrina de hoy vamos a darle 3 pros y 3 contras de la medicina funcional. Empecemos por los pros, por las ventajas. Es un enfoque personalizado. Crea un plan de tratamiento único basado en la genética, estilo de vida e historial médico de cada paciente. Aborda la causa de raíz, busca desentrañar y tratar los desequilibrios subyacentes en lugar de solo los síntomas. Y por último, considera todos los aspectos de la salud, es decir, aspectos digestivos, hormonales, mentales, etc., para una comprensión más completa. Ahora le voy a mencionar 3 desventajas que hemos podido encontrar. Muchas veces es inadecuada para emergencias. No es el enfoque correcto para emergencias médicas agudas como por ejemplo ataques cardíacos, fracturas o accidentes cerebrovasculares. Es potencialmente costosa. Los análisis de laboratorio más exhaustivos y los tratamientos personalizados pueden ser costosos y no estar cubiertos por todos los seguros médicos. Y finalmente, puede llegar a ser conflictiva con otros tratamientos o con otros médicos.
ya que estaría recibiendo tratamiento para afecciones graves si no se tiene cuidado. Hasta acá llegamos con esta edición de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla y nuevamente muchas gracias a la doctora González por su atención, por su tiempo y por su información, y a usted por disfrutar de esta producción. Nos vemos y escuchamos en una próxima edición. Gracias. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!